Hola, hola queridos y queridas estudiantes. Bueno, el día de hoy vamos a tener nuestra primera cápsula correspondiente a la clase número 2 de segundo medio, que de alguna manera nos introduce al concepto y a las problemáticas del arte contemporáneo. Bueno, si bien esto no va a ser propiamente tal una clase de arte contemporáneo, sí de alguna manera nos va a acercar a estas problemáticas que posteriormente van a entender que son del arte contemporáneo propiamente tal. Voy en este momento a compartir la presentación, así que espero que se vea bien la pantalla. Bueno, como dice acá, vamos a ver una perspectiva desde la historia del arte, de las problemáticas personales que inciden en el arte. Y para eso vamos a ver una pintura en particular. Esta pintura del autor ruso Ilya Repin, eh, que desde 1885, de alguna manera es un referente a la hora de expresar algo. Y como se discutió en clases, podemos ver que es una expresión de algo que está pasando en la interioridad del sujeto representado. En este caso, para que se hagan la idea, la pintura lleva el nombre de el zar Iván el Terrible y su hijo, que, como cuenta la historia, Iván el Terrible, en un arrebato de ira, asesina a su hijo. Como pueden ver en como el desorden que se genera en el detalle de esta pintura, en el abrazo que le da el padre al hijo, y ahí podemos percatarnos que está representado una serie de emociones, sentimientos e incluso una atmósfera que se genera a partir de esta situación. De esta manera, podemos ver en el rostro de Iván el Terrible, que es el señor mayor que está abrazando al otro, podemos ver dolor, arrepentimiento, podemos ver incluso melancolía. Estoy tratando de repetir solamente emociones que salieron producto de la discusión que dimos en clases. Ahora, el punto es que artistas como Ilya Repin eh, comenzaron a representar algo que estaba pasando en su época. No solamente este tema del dolor de la época de guerras, etcétera, sino tratar de plasmar lo que estaba ocurriendo en ciertas corrientes visuales, literarias, filosóficas y también científicas que estaban buscando qué tenemos en común los seres humanos, cómo pensamos, cómo se estructura nuestra mente y cómo se estructura también nuestros sentimientos. A eso nos referimos cuando estamos hablando de estas problemáticas profundas comunes a la humanidad. Bueno, como dije, el desarrollo de la ciencia y la filosofía que, digamos que pasó después de la Ilustración francesa, después de, entre previo y después de la Revolución, eh, plantearon estas profundas problemáticas que nos relacionaban con problemas sociales, con problemas científicos, con la manera en que se estructura nuestra conciencia, nuestra inteligencia, nuestros sentimientos, emociones y todas estas cosas que ocurren en el interior nuestro. Digamos que una de las problemáticas principales del arte, de la filosofía de la época, es qué está pasando dentro nuestro, cómo le damos forma a eso. De alguna manera se rescata un poco estas ideas clásicas, digamos, de la Grecia clásica, de tratar de entender al ser humano y el concepto de ser. Si bien es complejo tratar de hablar de una filosofía del arte contemporáneo o algo así, digamos que para efectos de esta clase yo lo voy a tratar de relacionar con ciertas ideas planteadas por Immanuel Kant. Básicamente, la idea de que nuestro comportamiento moral debe funcionar de manera, digamos, paralela o sin estar determinada por nuestras pasiones. De esta manera, la idea que plantea Kant es que nosotros tenemos que comportarnos según nuestra razón, según nuestras elecciones de que lo que es correcto y lo que es incorrecto, y que no nos pase lo que le pasó a el zar, Iván el Terrible, que claramente ahí se dejó llevar por una pasión, por algo que le ocurrió, le salió del estómago en ese momento,
y no utilizó su razón, y por eso después se arrepiente. Es una simplificación gigantesca del pensamiento de Kant, pero creo que es muy funcional para este caso. Ahora, cuando Kant habla de pasiones, tengo que pensar a qué nos referimos. Como digo, esto es una simplificación, pero cuando hablamos de pasiones, nos estamos refiriendo a ciertas emociones, a ciertas cosas que surgen de manera espontánea desde nuestra interioridad. Aquí, en el ejercicio que hicimos en clases, nos percatamos que la gran mayoría de las personas no diferencia tantas emociones como uno esperaría. Por ejemplo, para que se hagan una idea, un niño pequeño, un bebé, diferencia por lo menos dos emociones, que sería como las cosas que quiere, las que le generan aversión, rechazo. De esta manera se supone que uno va complejizando y ampliando este abanico. Digamos que las emociones van un poco más allá también de lo que vemos en Intensamente, como de la alegría, el desagrado, la furia y la tristeza. Si bien esas son emociones primordiales, también el espectro es un poco más amplio. Para eso, nosotros utilizamos un esquema, la rueda de las emociones de Robert Plutchik, que en particular creo que es muy funcional a lo que queremos estudiar. Obviamente existen otros modelos de organización de las emociones y esto es mucho más complejo que lo que planteó Kant en su momento. Pero nos sirven para entender que en todos los seres humanos tenemos siempre una emoción a la base. Esa emoción puede ser cualquiera de las que ocurren en este círculo primario, este círculo como más del interior. Por ejemplo, todos los seres humanos somos capaces de sentir furia. Somos capaces de sentir duelo, que es esta pérdida, este sentimiento de pérdida de algo, que puede ser de una persona, de un objeto, de una amistad, etc. Podemos sentir terror, esta idea de la vigilancia o la anticipación, como la ansiedad, digamos, el éxtasis, como esta exaltación del ánimo. Pero digamos que también esas emociones primarias nos derivan algunas emociones más secundarias, que derivan de ellas e incluso de repente se van mezclando. Como pueden ver, más hacia afuera hay emociones que se mezclan, como entre la furia y la aversión, dicen que está el desprecio, o entre ese estado de vigilancia y la furia está la agresividad. Y el punto es que todos nosotros tenemos que ser capaces de identificar qué emoción tenemos a la base en un momento específico. Un estudiante en un curso me dijo algo que era bien bonito, que en Chile muchas veces confundimos emociones. Él decía que confundimos la furia o la ira con la tristeza y que muchas veces cuando alguien está triste realmente lo expresa de una manera como iracunda, lo expresa en una pelea, lo expresa insultando a alguien cuando realmente tiene una tristeza a la base. También otro estudiante me mencionó que a veces uno no sabe identificarlo porque tiene una mezcla. Por ejemplo, empezó a desarrollar un trabajo donde había tristeza, melancolía, un poco de serenidad incluso. Él como que quería representar un estado de una depresión, que muchas veces es triste, es sufriente, pero a veces está también acompañado de cierta tranquilidad, dependiendo del origen de esta como especie de depresión que me mencionaba él. Bueno, de esta manera podemos complejizar un poco este esquema de las emociones y podemos identificarlo y de esa manera expresarlo de la manera más adecuada, en lugar de reprimirlo, que es una cosa que vamos a ver en las clases siguientes. Entonces tenemos lo siguiente. En el arte contemporáneo, digamos contemporáneo, yo estoy hablando de finales del siglo XIX, empezó a representarse esta interioridad del ser humano. Digamos que no siempre en el arte contemporáneo se va a tratar de expresar emociones, pero sí en algunas ocasiones se va a tratar de eso. Y para eso es necesario identificarlas. Para esto también en clases hicimos una pequeña diferenciación entre las emociones y los sentimientos, que si bien pueden sonar muy similares y normalmente no los distinguimos, particularmente acá los vamos a entender de la siguiente manera, que claramente es una simplificación, pero es muy útil. La emoción, primero, es transitoria.
es de alta intensidad, aparece de manera rápida e inconsciente, y tiene una reacción en nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando alguien está enojado, nosotros lo vemos en su cara, lo vemos en la forma que pone sus ojos, en la manera en la que se para, si es que se pone rojo, por ejemplo, si aprieta las manos o la mandíbula. Y también la emoción aparece en el instante, aparece de un segundo a otro y no es controlable necesariamente. En cambio, el sentimiento, ya hay un procesamiento de esta información. Por ejemplo, si yo tuve una situación en clases que me molestó mucho, la proceso, pienso, bueno, esta situación me enojó, me causó irritación. Entonces, ahí esa sensación, esa emoción que yo procesé, podemos hablar de que es un sentimiento, que es de más larga duración. Esta irritación, por ejemplo, sostenida, ya sería un sentimiento. Y el sentimiento es algo consciente, es cuando nos percatamos de esto. Yo creo que si algún psicólogo o psicóloga nos ve en este momento, nos va a poder complementar mucho esta información o aclarar mucho estos conceptos que yo estoy hablando de manera sumamente superficial, pero por lo menos para efectos de la clase y entender esta primera aproximación al arte contemporáneo, creo que puede ser sumamente útil. El punto acá es que nosotros vamos a trabajar con esta expresión de la emocionalidad. Entonces lo que vamos a hacer es escoger una o más de una, la verdad es que varios estudiantes escogieron más de una emoción, de esta rueda de Robert Plutchik. Eh, Vamos a intentar hacer una representación, una expresión de esta emoción de manera abstracta o figurativa. O sea, olvídense de que les quede algo bonito, olvídense de que les quede una figura sumamente definida, pueden ser de hecho puras líneas. Eh, Solamente les voy a pedir que no utilicen texto, ni caritas, ni emojis, ni ningún tipo de esas cosas porque empobrece mucho el lenguaje expresivo de nuestro trabajo. Eh, bueno, y lo que voy a sugerir es basarnos en la obra de Pablo Picasso, en estos dibujos que estoy mostrando, que de alguna manera la expresión de la emoción también está en el valor de la línea, en cuánta presión aplicó el lápiz, en qué tan rectas o curvas son las líneas, como podemos ver en otros ejemplos. Eh, Había quienes en el de la derecha se percataban de que podía representar serenidad, mientras que el de la izquierda podía representar angustia, o el de acá, que es como una especie de animal grotesco, podía representar furia y eso se destacaba en las líneas, o este que es mucho más simple podía ser desesperación. Estoy repitiendo lo que escuché en clases por si acaso. Eh, bueno, el punto es que escojan una o más de estas emociones de la rueda y lo intenten plasmar en un dibujo espontáneo, que no lo piensen mucho, que les salga de la guata y que no se preocupen de la belleza o de la fealdad de esto, sino que solamente veamos su carácter expresivo. Por si acaso, en el arte contemporáneo es importante mencionar que el carácter expresivo no lo es todo, en lo absoluto, pero como una primera aproximación nos va a ser sumamente útil. Bueno, espero que las instrucciones estén más o menos claras. Esta es nuestra primera aproximación a las problemáticas personales que después se van a transformar en problemáticas sociales, o colectivas o comunitarias. Así que espero que haya sido de utilidad. Espero que me envíen pronto, lo antes posible, sus trabajos. Y eso, que estén muy bien. Gracias por ver este video. Chao, chao.